saludo, el abrazo para don Álvaro Arbelo. Don Álvaro, nosotros definitivamente muy contentos de su retorno a este gobierno de la mañana y esperamos que su salud se haya recuperado totalmente. El saludo para don Bienvenido Rodríguez León, para don Bienvenido Rodríguez Durán, para doña Isabel Rodríguez, para todo el gobierno de la mañana. José Luis hablaba de la situación del combustible en el Reino Unido. Ahí se ha presentado un tema con una escasez de camioneros, con la pandemia y con el Brexit. Han sido dos factores que han intervenido. Muchos camioneros con la pandemia dejaron de trabajar y, por supuesto, encontraron otras actividades que hacer y no han retornado a la actividad de manejar camiones. Mientras que otros, que eran camioneros procedentes de diferentes países del bloque europeo, luego de que se aprobara el Brexit, bueno, pues retornaron a sus países y ya no quieren volver a trabajar en el Reino Unido. Y eso ahí ha creado una situación que poco a poco se fue complicando y hoy en día no es que hay una escasez de combustible en el Reino Unido, sino que no están los camiones para llevar el combustible a esas estaciones gasolineras, sobre todo en las zonas metropolitanas. Dicen que en las zonas, por ejemplo, rurales y en carretera parece un poco, pero se ha creado un verdadero problema. Ahora, Rosendo, pagan el libre de Terlina, averigua y pedimos una licencia. Mira, a propósito de eso, se aprobó una regulación para otorgar de emergencia 10,000 visas. Yo tengo licencia 4. 10,000 visas para camioneros que quieran ir a trabajar al Reino Unido a transportar gasolina. Básicamente, así anda la situación por allá. Veo bien a Felipe detrás de un Peterbilt. Bueno, con esto ni la guagua me puedo ir. yo lo estoy pensando. Volver a mi actividad de camionero, pero ahora ya en el Reino Unido. Miren. Pero escúchame, te voy a dar una información interesante. Estados Unidos te retira, te manda para tu casa. Pero tú no tienes que hablar de eso, yo me puedo ir calladito. Entonces tú te quieres ir ahora para la madre patria, te quieres ir ahora para la madre Sterling patria. Pounds. ¿Tú sabes cómo está la tasa de eso? Te quieres ir ahora a la madre patria a manejar camiones. Yo voy a hablar con Biden para que te quite la pensión. El 30 de mayo de 1981, John Hinckley atentó contra la vida del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Para impresionar a Jodie Foster. Frente al Hotel Hilton, allá en Washington. Casi mata al presidente, le dio un balazo en un pulmón que le afectó un pulmón. El presidente sobrevivió al ataque, pero casi lo mata, definitivamente. Mira, a propósito de eso, hay un documental interesantísimo sobre ese hecho. Porque lo que se le introdujo a él en el costado derecho, que se le arrojó, fue una esquirla de la bala. No había forma de encontrarla. Y llegó un momento cuando ya determinaron que buscaron, ahí había un médico internista que iban a operar a Reagan. Reagan le pregunta: ¿de qué partido son? ¿De qué partido tú eres? Y él le dijo: presidente, hoy en este momento todos somos republicanos. Le dijo: en este momento todos somos republicanos. Y le encontraron, él fue el que le detectó la esquirla de la bala, que le había penetrado una arteria, la arteria principal del pulmón. Y estaba prácticamente ahogando a Reagan. Como decía José Luis, salió a relucir que él acometió ese atentado para impresionar a la famosa actriz Jodie Foster. Él estaba obsesionado con ella. Loco es poco. Que por cierto, luego resultó que ella se declaró lesbiana. O sea que trabajó en balde. Y se casó con otra mujer. Se ha casado con 2 mujeres ya. Esa mujer por la que él casi mata al presidente de los Estados Unidos. Cuando fue sometido a juicio, lo declararon mentalmente Así es. en incapacidad para enfrentar un juicio. Y lo que hicieron fue confinarlo a un hospital psiquiátrico. Y ahí vivió durante 40 años prácticamente. 35 años ¿Sí? vivió 2016, en ese hospital psiquiátrico. En el 16 lo pusieron en libertad, pero con ciertas condiciones de movilidad. Si se iba a desplazar de un lugar a otro tenía que notificarlo. No podía acercarse a la familia de Reagan bajo ninguna circunstancia, no podía acercarse a Jodie Foster bajo ninguna circunstancia, ni a los familiares, ni a las personas, otras personas que resultaron también heridas, perjudicadas
durante el atentado, entre ellos el que era para aquel entonces secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, que resultó con un balazo en la cabeza y confinado para siempre a una silla de ruedas. Bueno, pues ayer un juez de allá de Washington, luego de evaluar el comportamiento y de entrevistas y análisis, exámenes psicológicos y de todo tipo a John Hinckley, bueno, pues ya decidió retirarle todas las restricciones y que él quede ya en libertad sin ningún tipo de regulación. Hay que decir que cuando se produce ese atentado y resulta herido el secretario de prensa, además del presidente, el que era secretario de prensa, el señor Brady, inició, luego de sobrevivir al ataque, por supuesto, una campaña para que se aprobara en Estados Unidos una ley para regular el porte de armas. Y es a través de la ley Brady que se establece el tema de verificar los antecedentes de todo el que fuera a una tienda de armas a comprar un arma de fuego en Estados Unidos. Eso supuestamente para evitar que los criminales se hicieran legalmente de armas de fuego. Parecía que esa era una solución en Estados Unidos, pero lo que ha pasado desde aquel entonces, hace 40 años que Hinckley disparó sobre Ronald Reagan, y entonces vino esa ley. A propósito, la sala de la Casa Blanca la sala de prensa de la Casa Blanca lleva el nombre de James Brady en honor a ese secretario de prensa. Se estimaba que con esa ley podía comenzar a regularse el porte de armas o la cantidad de armas en manos de civiles en los Estados Unidos, y que por ahí podía comenzar la solución a un problema que se iba incrementando. Los actos violentos con armas de fuego de manera legal en manos de civiles. Miren, ¿por qué yo traigo todo esto a colación y conecto esta libertad de este John Hinckley ayer, que le dan ya libertad incondicional? No tiene ya ningún tipo de restricciones luego de las evaluaciones que se han hecho. Bueno, en los últimos 2 años, 2020-2021, los asesinatos con armas de fuego legales en manos de norteamericanos se han incrementado en un 30%. Hay una verdadera, un caos, hay una verdadera plaga de asesinatos, de tiroteos. Estoy hablando de asesinatos, pero la cantidad de gente que resulta herida con armas de fuego a diario en Estados Unidos es incuantificable. Rosendo, colegas y amigos del programa, amigos oyentes, el responsable de eso es el sinvergüenza de Donald Trump. Donald Trump, en la campaña, en el fraude que hizo en combinación con los hackers de Vladimir Putin en 2016, señaló que el problema ante los hechos de violencia se solucionaban si cada ciudadano de Estados Unidos se le permitía tener un arma de fuego. Dijo, por ejemplo, en las escuelas, universidades, cuando hay un tiroteo, tenemos que tomar en cuenta que todos los alumnos y todos los profesores y todo el equipo administrativo debe tener un arma de fuego. Cuando llegó a la presidencia, amplió ese respaldo, y todos sabemos que lo hizo porque él pertenece al grupo de desarrollo de protección de las armas de fuego, que tiene un nombre específico, quizás Rosendo lo recuerda. Bueno, ese bandido pronunció un discurso ante la Comisión de Promoción de las Armas de Fuego y finalizó el discurso diciendo: no permitan que los maten ustedes también. Cuando llegó a la presidencia don Álvaro,
fue a participar a la conferencia anual, a la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle, ese sindicato poderosísimo al que usted se refiere, que financia prácticamente a todos los políticos en Washington. Él fue a esa convención anual y allí dijo: ustedes tienen ahora un amigo en la Casa Blanca. Y ya usted sabe todo lo que eso ha significado. Bueno, pues hablábamos de que luego de que ocurre ese atentado a Reagan en 1981, para 1983 se aprueba esa ley de verificación de antecedentes para limitar las armas de fuego de manera legal en manos de elementos peligrosos. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces en Estados Unidos? Con todo y la verificación de antecedentes, que cada día suceden tiroteos masivos en ese país, cuando no es en una escuela, es en una base militar o es un centro de trabajo. En el año 2020, el año de la pandemia, en Estados Unidos se vendieron 44 millones de armas de fuego de manera legal, sin ningún tipo de límite. Usted puede comprar el arma de fuego que usted prefiera y no habrá absolutamente ningún tipo de problema. Hay en estados que le hacen una verificación de antecedentes, hay otros que no. Estados que son sumamente conservadores y que entienden que el porte de armas es un derecho constitucional que tiene cada ciudadano de los Estados Unidos y que eso no puede bajo ninguna circunstancia ser limitado. La verdad es que toda esa situación ha conducido a ese país a una situación tal en la que, como decíamos al principio, solo en el 2020 y el 2021 los asesinatos en Estados Unidos se han incrementado en un 30%.